Es una cosa curiosa acerca de los seres humanos. Seguimos intentando explicarnos, tratando de traducir el alma en palabras, como si el misterio de la existencia pudiera caber en una frase bien formulada. Hablamos, gesticulamos, discutimos, como si la comprensión del otro fuera la medida de nuestra propia verdad, y aún así, casi siempre hablamos con quienes no nos pueden oír, no porque les falte audición, sino porque viven en otra película, en otra historia, en otro sueño, y ahí estamos, parados afuera del cine de la conciencia, tratando de explicar la trama de nuestra película a alguien que todavía cree que está viendo la suya. Es un esfuerzo hermoso pero trágico, una danza entre mundos que no se tocan. Alan Watts dijo que el problema fundamental de la comunicación humana es que confundimos el mapa con el territorio. La palabra agua nunca moja los labios de nadie, y del mismo modo, la explicación nunca es la experiencia. Cuando intentas explicarle a alguien que no quiere entender, estás ofreciendo mapas a alguien que nunca tuvo la intención de viajar. Pero insistimos, ¿no? Queremos ser vistos, queremos ser entendidos. Hay un deseo casi infantil de validación, una esperanza de que si el otro finalmente entiende, entonces estaremos a salvo. Por eso, repetimos, reformulamos, justificamos. Y cada vez que hacemos esto, algo dentro de nosotros se desvanece un poco más. El brillo se desvanece, el alma se cansa. Es curioso observar cómo el mundo moderno idolatra la comunicación. Vale, explícate, exprésate. Pero nadie nos enseñó el poder del silencio. Nadie nos enseñó que a veces la mayor forma de sabiduría es no decir nada. Watts lo comparó con la superficie de un lago. Cuanto más intentas agitarla con palabras, más turbia se vuelve el agua. Solo cuando todo se calma, aparece el reflejo de la verdad. Hay personas, y las reconoceréis, que no quieren entender, quieren confirmar lo que ya creen. Están tan hipnotizados por sus propias interpretaciones que convierten cualquier palabra en ruido. Y cuanto más intentas romper el muro de tus certezas, más denso se vuelve el aire. Hablas, pero el sonido no encuentra eco. Es como gritar en un túnel de viento. Tu voz da vueltas en círculos y regresa vacía. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántas veces has salido de una conversación sintiéndote agotado, exhausto, frustrado, como si hubieras abierto tu alma y recibido solo malentendidos a cambio? Esto no es un accidente. Este es el choque entre dos conciencias en diferentes frecuencias. Un ser abierto, fluido y dispuesto a ver. Otro rígido, cerrado, protegiendo su ilusión con uñas y dientes. Alan Watts dijo: la gente no oye lo que dices, oye lo que cree que quieres decir. Y efectivamente así es. La mente humana rara vez es un campo abierto, es un espejo, y hay espejos que solo reflejan a ellos mismos. Pero mira, incluso en eso hay belleza, porque en el momento en que te das cuenta de que ciertas personas no pueden entender, no porque no quieran, sino porque todavía no pueden, es el momento en el que empiezas a liberarte. Te das cuenta de que el problema nunca fue tu explicación, sino dónde cayó. Las palabras son semillas, y hay suelos que aún no están preparados para germinar. El ego, dijo Watts, ama el conflicto, se alimenta de la necesidad de demostrar, de convencer, de ganar el debate. Pero el espíritu no necesita eso. El espíritu observa, comprende y sonríe, porque sabe que la comprensión no es algo que se impone, es algo que florece naturalmente cuando hay espacio, y el espacio nace del silencio. Hay una diferencia entre explicar y expresar. Explicar es intentar cambiar a la otra persona. Expresarse es simplemente dejar que tu ser se desborde, sin esperar nada a cambio. El primero nace del miedo, el segundo, de la libertad. Imagina cuánto tiempo de tu vida pasaste intentando convencer a alguien que nunca te entendería.
Horas, días, tal vez años. Explicarse, defenderse, corregirse, como si el otro tuviera autoridad sobre su propia esencia. Pero la verdad es que nadie lo ha hecho. La verdad es que tu existencia no necesita ser aprobada para ser real. Eres, y eso es suficiente. Watts dijo que el silencio es el sonido del alma en paz. Y cuando finalmente dejas de intentar ser comprendido, empiezas a escuchar este sonido. La mente se calma, el cuerpo se alinea, y el corazón vuelve a latir al ritmo natural del ser. De repente, lo que una vez parecía una pérdida, el abandono de la necesidad de explicarse, se convierte en una ganancia, un reencuentro con algo sagrado, tu energía, tu presencia, tu centro, y luego, paradójicamente, es en este silencio donde florece la verdadera comprensión, no porque convenciste a alguien, sino porque dejaste de intentarlo, porque permitió que el espacio entre las palabras hiciera el trabajo que las palabras nunca podrían hacer. El silencio es el lenguaje de la realidad. Hay un antiguo proverbio zen que dice, cuando el estudiante esté listo, aparecerá el maestro. Pero también es cierto lo contrario. Cuando el alumno no está preparado, el maestro puede hablar 1000 veces y no escuchará nada. Y quizás, la mayor compasión que puedes ofrecerle a otro es respetar su momento, incluso si ese momento es de inconsciencia. Watts nos recordó que intentar despertar a alguien que todavía está durmiendo es como arrancar una flor prematuramente. Se rompe. El despertar no se puede forzar. La comprensión no se puede forzar. Todo lo que puedes hacer es permanecer despierto, en paz, irradiando la fragancia de lo que has comprendido, y dejar que esa fragancia actúe donde las palabras fallan. Al final te darás cuenta que explicarte fue solo una forma sutil de pedir amor, y cuando el amor finalmente florece dentro de ti, la necesidad de explicaciones desaparece, porque el amor, como la sabiduría, no discute, simplemente es. Así que cuando surja la próxima conversación y regrese el viejo impulso, ese deseo de ser comprendido, de ser validado, respire, observar y recuerda, la comprensión no es algo que se consigue con la fuerza, sino algo que se permite a través del silencio. No es necesario ganar ninguna discusión para estar en paz. Solo hay que recordar que la paz no depende de ser comprendido. Y cuando esa comprensión madura, sucede algo extraordinario. Dejas de buscar reflejos en los espejos de otras personas y empiezas a ver el mundo directamente, sin filtros, sin juicios, sin necesidad de traducción. Y en ese momento, dejas de vivir como un personaje que intenta explicar su historia y vuelves a ser el autor que escribe en silencio. Porque al final el silencio no es ausencia de comunicación, es la presencia de la comprensión. Y es en esta presencia que te reconectas con el misterio más grande, lo que Alan Watts llamó el sonido que existe antes de que el universo comience a cantar. Llega un momento en que el ser humano despierta, no por iluminación, sino por agotamiento. El corazón se cansa de intentar demostrar su propio valor. El alma se cansa de tanto explicarse. Y en ese cansancio, en esa fatiga profunda, hay un punto de inflexión silencioso. El punto en el que el sufrimiento comienza a transformarse en sabiduría. Quizás ya lo hayas sentido. Esa sensación de repetir el mismo diálogo en 1000 versiones diferentes, con diferentes personas, pero que, en el fondo, son siempre la misma. La conversación con alguien que no quiere escuchar. Y es curioso, cuanto más hablas, más lejos parece estar la comprensión, como si cada palabra creara una nueva capa entre tú y el otro. Alan Watts dijo que el conflicto humano surge de la ilusión de separación. Creemos que somos entidades aisladas, rodeadas de otros seres distintos, y por eso tratamos desesperadamente de cerrar la brecha entre yo y tú. Pero el puente del lenguaje está hecho de viento, hermoso, frágil, temporal, y quien cruza demasiado, se pierde en el medio.
Hay un tipo de dolor que no deja cicatriz. Es el dolor de ser incomprendido. El dolor de tener el corazón abierto y ver la mirada del otro sin ver. Este dolor es antiguo, arquetípico, grabado en la memoria de la humanidad. Desde los primeros gestos en las cuevas, desde la primera mirada que no encontró respuesta, llevamos la angustia de extrañarnos. Y tal vez toda la historia de la comunicación sea precisamente eso, el intento de disolver la soledad que sentimos al no ser vistos plenamente. Pero Watts advirtió, no eres un objeto para explicar, eres un proceso para vivir. Y aquí es donde el sufrimiento comienza a desenredarse, porque cuando dejas de exigir que los demás entiendan, el foco cambia. Dejas de mirar hacia afuera y empiezas a observar el movimiento interior, el verdadero escenario donde todo sucede. Verás, el impulso de explicarse viene de la mente, no del ser. La mente es el traductor del ego. Ella cree que si puede formular la explicación perfecta, será aceptada, validada y amada. Pero el ser, lo que realmente eres, no necesita traducción. Ya es el idioma original. Y cuando vives desde ese lugar, sucede algo mágico. La necesidad de justificar desaparece. A Watts le gustaba usar metáforas de la naturaleza para hablar de esto. Dijo, el río no se puede explicar, simplemente fluye. Y nosotros, mientras intentamos justificar el curso de nuestras vidas, nos olvidamos de fluir, nos convertimos en intérpretes de lo que simplemente deberíamos ser. Pero no es fácil. El condicionamiento es profundo. Desde pequeños aprendemos que el amor hay que merecerlo, que la comprensión hay que ganarla, que la aceptación depende de la otra persona. Y así crecemos intentando demostrar que somos buenos, sinceros, justos, correctos. Y en este esfuerzo perdemos la ligereza del ser. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo mentalmente una conversación, intentando encontrar dónde hablaste mal? ¿Cuántas noches de insomnio pasaste porque sentías que alguien te malinterpretaba? ¿Cuántos diálogos imaginarios en un intento de corregir lo que no se entendió bien? Este es el peso invisible que llevamos, la carga de querer controlar las percepciones de otras personas. Pero date cuenta que eso es imposible, porque la percepción de la otra persona está determinada por su estado de conciencia, no por sus palabras. Watts dijo que cada persona vive en un universo sin sentido. Puedes usar las mismas palabras, pero el significado que la otra persona escuche nunca será el mismo que el que tú quisiste decir. Dices amor, y él escucha dependencia. Dices libertad, y él escucha abandono. Tú dices verdad, él entiende ataque. Y ninguna explicación soluciona esto, porque la traducción ocurre dentro de su mente, no en la tuya. Hay una antigua sabiduría oriental que dice, el hombre sabio solo habla cuando las palabras pueden mejorar el silencio. Y quizás esta sea la definición más hermosa del discernimiento espiritual, porque la mayoría de nuestras conversaciones no mejoran el silencio, simplemente lo reemplazan con ruido. Pero cuando el silencio se vuelve consciente, cuando eliges el silencio no como escape, sino como presencia, algo cambia. Empiezas a ver el juego. Te das cuenta de que, en muchas interacciones, la otra persona no está escuchando para comprender, sino para responder. Él no escucha, prepara el contraargumento, y en ese momento, la comunicación muere. El diálogo se convierte en un duelo. Alan Watts dijo que la mayoría de la gente vive en hipnosis colectiva, una especie de trance cultural en el que creemos que debemos defender constantemente quiénes somos. Pero vean la ironía. Cuanto más intentan defenderse, más se identifican con lo que proyecta la otra persona. La explicación se convierte en una trampa. Cuando intentas corregir la imagen que los demás tienen de ti, terminas viviendo dentro de ella. Así pues, la liberación comienza con una renuncia. La renuncia a la necesidad de ser comprendido. Cuando aceptas que no todos pueden escuchar lo que tienes que decir, no porque les falte inteligencia,
sino porque les falta oído interior, recuperas tu energía. Y esta energía, antes desperdiciada en justificaciones, se transforma en presencia. Watts llamó a esto regresar al centro del círculo. Mientras intentas explicarte, estás en la periferia, buscando validación, buscando respuestas externas, pero cuando te detienes, cuando te callas, regresas al centro, y desde el centro todo queda claro. Ves sin esfuerzo, entiendes sin explicar, amas sin necesidad de convencer, y paradójicamente, es en ese silencio donde empiezan a aparecer las personas que realmente pueden oírte, porque el verdadero silencio es magnético, atrae lo que es real. Cuando dejas de gritar, el universo finalmente puede hablarte, y lo que dice es sencillo, nunca tuviste que demostrar nada. Hay una frase de Watts que resuena como un mantra: cuando te das cuenta de que no hay nada que defender, nada que proteger, nada que conquistar, te vuelves invencible. Esta invencibilidad no es arrogancia, es serenidad. Es la paz de quien entiende que la comprensión de los demás es irrelevante para la integridad de su propio ser. Así que tal vez el siguiente paso en tu viaje no sea aprender a explicarte mejor, sino aprender a guardar silencio sabiamente. Permanecer en silencio no por resignación, sino por claridad. Porque, como dijo el maestro, el silencio no está vacío, está lleno de respuestas. Y es en este espacio, entre el final de una explicación y el comienzo del silencio, que el alma despierta. Ella se da cuenta de que la verdadera comprensión no llega cuando la otra persona escucha, sino cuando uno deja de intentar ser escuchado. Y en ese momento, la vida comienza a fluir nuevamente, como el río, sin esfuerzo. No hay justificación, solo ser. Hay algo profundamente misterioso en la forma en que los seres humanos interpretan la realidad. Vivimos dentro de estructuras invisibles, creencias, recuerdos, expectativas, y confundimos estas estructuras con el mundo mismo. Pero lo que llamamos realidad es en gran medida un reflejo de nuestras narrativas internas. Cada persona lleva una lente, una manera específica de ver, y el error comienza cuando olvidamos que estamos viendo a través de algo. Alan Watts solía decir que la realidad es como un espejo. Cuanto más intentas sostenerla, más se desmorona entre tus dedos. Y es verdad, lo que vemos del mundo no es el mundo, es el reflejo de nuestra mirada. Por eso, cuando dos personas discuten, rara vez están hablando de lo mismo. Están comparando espejos y llamando verdadero a lo que los refleja. Ahora, piensa por un momento, ¿cuántas versiones de ti existen en la mente de las personas que se han cruzado en tu camino? ¿Cientos? ¿Miles? Cada uno de ellos es una pequeña pieza de ficción, moldeada por la percepción del espectador. ¿Y cuál es la verdadera? La respuesta, como diría Watts, es sencilla: ninguno. Porque el verdadero tú no se puede ver, solo vivir. Los seres humanos se pierden porque intentan congelar el flujo de la vida en conceptos estáticos. Queremos definir lo indefinible, aprisionar lo infinito en palabras, nombrar lo que es esencialmente misterioso. Y cuando la otra persona no entiende, creemos que no supimos explicarlo. Pero lo que realmente ocurrió es que intentamos traducir la música a matemáticas. Hay algo trágico en esta búsqueda incesante de comprensión, porque mientras intentamos explicar quiénes somos, dejamos de ser. Y el ser, al ser interrumpido por explicaciones, muere un poco. Watts solía bromear diciendo que la vida es un juego que se vuelve demasiado serio cuando olvidamos que es un juego. Y quizá la necesidad de explicarse sea precisamente eso, el síntoma de alguien que ha olvidado cómo jugar, de los que olvidaron que el significado no está en la aprobación, sino en la experiencia. ¿Alguna vez has notado cómo la mente se siente amenazada por el silencio? Es como si al no ser comprendido perdieras el equilibrio.
Ella tiene miedo de desaparecer, y es por eso que nos explicamos tanto, no por amor a la verdad, sino por miedo al vacío. Explicarse es la manera que tiene el ego de pedir que le permitan seguir existiendo, pero el verdadero ser no necesita este esfuerzo. Él simplemente es. Así que pregúntese, ¿quién está tratando de explicarse? ¿Es tu ser o es tu ego? ¿Es la conciencia silenciosa la que observa, o el carácter el que necesita ser validado? Watts dijo que la conciencia es el espacio donde ocurre el drama, pero no es el drama en sí. Y cuando te identificas demasiado con el papel, olvidas que es todo el escenario. Imagínate esto: la vida es un teatro, y tú eres el actor principal. Durante un tiempo crees que el papel es todo lo que hay: el nombre, la historia, las opiniones. Pero entonces sucede algo. Te despiertas, te das cuenta de que el escenario continúa incluso después de que termina la obra. Y el público, el director, los críticos, todos ellos también actúan según sus propios guiones. Aquí es donde comienza la verdadera comprensión, cuando reconoces que la otra persona está soñando tanto como tú. Watts llamó a esto la danza cósmica del escondite. La conciencia se esconde de sí misma bajo las formas del mundo. Cada persona es una máscara que Dios usa para aparentar ser otra persona. Y en este juego, intentar explicarte demasiado es olvidar que eres Dios mismo jugando a ser humano. Pero si todo es un baile, ¿por qué seguimos empeñados en convencer a los demás? ¿Por qué queremos que los demás vean la coreografía como nosotros la vemos? Quizás porque todavía creemos que el sentido de la vida está en ser comprendido. Pero ¿qué pasa si el verdadero significado es exactamente el opuesto? Ser incomprensible, ser misterio, ser fluidez. Hay belleza en no ser comprendido. Hay libertad en no encajar en las palabras de los demás. Porque, como dijo Watts, cuando dejas de intentar controlar la ola, finalmente aprendes a surfear. Comprender no es controlar, es la entrega. Y la rendición requiere silencio. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio entre dos personas puede ser más revelador que 1000 conversaciones? Es como si, cuando las palabras cesan, pudiera aparecer lo que realmente es. Y es en ese instante que la presencia habla, no a través del sonido, sino a través del ser. El verdadero diálogo no es entre dos bocas, está entre dos presencias. Y si el otro no puede estar presente, no hay diálogo posible, solo hay eco. Y el eco no entiende, solo repite. Pero mira, no hay culpa en eso. Aquellos que viven atrapados en sus ilusiones no están equivocados, simplemente están dormidos, y nadie se despierta antes de tiempo. La flor florece cuando el sol la toca, no cuando la semilla lo decide. La conciencia también, y hasta entonces, lo que se necesita es compasión, no insistencia. Watts dijo que la verdadera compasión es permitir que la otra persona sea quien es, incluso si eso significa que aún no puede entenderte. Y quizás esta sea la mayor lección de todas: darnos cuenta de que la libertad comienza cuando dejamos de exigir que los demás despierten con nosotros. Cada alma tiene su reloj divino, cada mente tiene su tiempo de disolución. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a quienes viven atrapados en la ilusión y piden explicaciones que no pueden comprender? Nada, solo ser, porque tu ser es enseñanza. Tu calma es la respuesta. Tu silencio es la mayor explicación que existe. Y en el momento en que dejas de gritar, el universo empieza a susurrar. Es cuando dejas de intentar iluminar a los demás con palabras que tu propia luz comienza a irradiar desde ti. Esta es la alquimia de la conciencia. Transformar el impulso de ser comprendido en la energía de la presencia pura. Piénsalo. ¿Podría ser que lo que usted llama explicación sea simplemente miedo disfrazado? ¿Miedo a ser rechazado? ¿Miedo a ser mal visto? ¿Miedo a quedarse solo? Pero ¿qué pasa si la soledad es solo el espacio donde tu verdadero yo finalmente puede respirar? Alan Watts dijo: no estás separado del universo,
Eres el universo mirándose a sí mismo. Y cuando esta percepción se instala, la necesidad de ser comprendido se disuelve, porque ya no hay un otro a quien convencer. Solo existe el flujo, solo existe el ser, y el ser no necesita explicación. Es evidente, como la puesta de sol, como el aroma de una flor, como el sonido del viento. Al final todo se reduce a esto. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para entender. Y comprender es darse cuenta de que no es necesario explicar nada. Llega un punto en el viaje donde la lucha por ser comprendido se convierte en una especie de vértigo. Empiezas a darte cuenta de que cuanto más intentas explicar lo invisible, más se desvanece. Cuanto más intentas demostrar tu propia verdad, más se desvanece en el aire. Es como intentar capturar el viento con las manos. El movimiento es todo lo que queda. Y quizás ahí es precisamente donde comienza la verdadera comprensión, en el momento en que el intelecto se rinde. Alan Watts dijo que la mente es una herramienta magnífica, pero un pésimo amo. Mientras la usamos, todo parece tener forma, pero cuando empezamos a servirla, crea laberintos de significado y nos aprisiona en ellos. Cada intento de explicar quiénes somos se convierte en un nuevo pasillo dentro de este laberinto. Detente un momento. Observa el flujo incesante de pensamientos que se entrecruzan, intentando construir significado. ¿Quién habla dentro de tu cabeza? ¿Quién narra, comenta, defiende, argumenta? Y más profundamente, ¿quién escucha? Watts solía comparar la conciencia con el océano. Las olas son pensamientos, pero el mar mismo permanece intacto. Cuando creemos ser la ola, luchamos contra las mareas. Cuando nos damos cuenta de que somos el océano, dejamos de resistir, y es en ese momento que el ruido de la explicación se transforma en silencio comprensivo. La explicación, vista de cerca, es una forma de resistencia. Explicamos por qué tememos desaparecer, porque creemos que, sin el reconocimiento de los demás, dejaremos de existir. Pero, ¿y si es lo contrario? ¿Y si existir verdaderamente significa precisamente dejar de necesitar reconocimiento? La paradoja es que solo aquello que ya no necesita ser visto se vuelve verdaderamente visible. El silencio no es ausencia, es transparencia. Es el momento en que el ser deja de brillar y, en cambio, refleja. Hay un pasaje poco conocido de Watts que dice: cuando intentas retener la luz, proyectas una sombra. La lucha por ser comprendido es este intento de captar la luz. Creamos sombras de nosotros mismos, versiones distorsionadas, justificaciones, máscaras. Y entonces, atemorizados por la oscuridad, nos preguntamos por qué el alma se siente tan pesada. Quizás sea porque cargamos con explicaciones como piedras. Cada una es una defensa, un argumento, una necesidad de demostrar algo. Y la carga crece, hasta que el cuerpo espiritual se derrumba bajo el peso de su propia necesidad. Pero entonces ocurre algo tranquilo, un dulce cansancio, una rendición. Te detienes, respiras, y en ese pequeño espacio entre un pensamiento y el siguiente, algo inmenso se revela. La mente se aquieta, y la presencia emerge como una luz tenue, sin necesidad de justificación. Es en este punto que la comprensión deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado. Piensa en las veces que alguien finalmente te entendió de verdad. ¿Fueron palabras o solo una mirada? Las almas que se encuentran de verdad no necesitan palabras. Se reconocen por la vibración, no por la lógica. Alan Watts dijo que las palabras son dedos que señalan a la luna. El error es confundir el dedo con la luna. Nos pasamos la vida debatiendo sobre los dedos. Construimos religiones, ideologías, teorías psicológicas, todo intentando describir el mismo misterio. Y el misterio permanece ahí, intacto, sonriendo. Esto es lo que pasa cuando intentas explicarle tu verdad a alguien que vive en ilusiones. Ellos miran su dedo, tú miras la luna,
y el diálogo se vuelve imposible, no por falta de voluntad, sino por un cambio de rumbo. Ahora, imagina que cada explicación es una pequeña prisión. La construyes para mantener la comprensión de la otra persona dentro de los confines de tu propio mundo, pero pronto te das cuenta de que eres tú el que está atrapado. La otra persona sigue siendo libre en sus interpretaciones, y tú te has encerrado intentando corregirla. Watts vio en esto el gran humor de la existencia. Dijo que Dios es el comediante supremo, que se ríe de la seriedad humana, porque mientras buscamos la coherencia, la vida se deleita en lo absurdo. Mientras buscamos la lógica, el universo danza en paradojas, y cuando finalmente nos reímos de él, la pesadez se disuelve. Hay momentos en que la vida te confrontará con alguien que representa exactamente lo opuesto a tu visión, y todo tu ser gritará para defenderte, para explicarte, para corregirte. Pero si en ese momento eliges el silencio, te darás cuenta de algo extraordinario. La energía que de otro modo habrías gastado en palabras se transforma en claridad. La claridad no discute, la claridad ilumina. Ella es como el sol que no discute con las sombras, simplemente aparece y las sombras desaparecen solas. Esta es la verdadera comunicación, no la que se compone de frases e intenciones, sino la que emana de la presencia. El ser silencioso se comunica tan profundamente que incluso el aire a su alrededor cambia, y quien esté dispuesto a escuchar, oirá. Watts solía decir que, cuando comprendes el silencio, comprendes todos los idiomas, porque el silencio es el lenguaje original de la existencia. Las palabras llegaron después, como traductores imperfectos, y cada vez que volvemos a este lenguaje primordial, sentimos algo familiar, como si, por un instante, hubiéramos regresado a casa. Pero, ¿qué es este hogar? Es el centro, es el punto de quietud dentro del remolino. Cuando regresas a él, ya no hay necesidad de dar explicaciones. Lo que antes era esfuerzo se vuelve natural. Actúas sin justificar, hablas sin demostrar, vives sin pedir permiso. Quizás esta sea la gran liberación de la que hablaba Watts, la libertad de no tener que convencer a nadie de la propia existencia, porque, al fin y al cabo, el universo no se disculpa por ser lo que es. Un trueno no se puede explicar, una flor no puede justificar su color, un río no pide permiso para fluir, simplemente son. Y cuando también simplemente eres, la vida fluye de nuevo a través de ti con la misma inocencia. La energía que antes se perdía en discusiones regresa en forma de creación. Empiezas a expresar en lugar de explicar. Empiezas a inspirar en lugar de convencer. Y lo curioso es que, al dejar de explicarte, finalmente te entienden. No la mente, sino el corazón. Porque la verdad no se entiende, se siente. Así que, respira. Deja que las palabras que te apretaban fluyan. Siente la ligereza de lo que queda cuando ya no hay necesidad de explicar. Lo que queda es lo esencial, la pureza de simplemente estar aquí. Alan Watts concluyó una de sus conferencias diciendo: eres una función del universo, no un error. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que nunca hubo nada que justificar. La existencia misma es el argumento final. Silencio. Y verás. La vida te está explicando todo el tiempo, sin usar una sola palabra. Hay un momento en el viaje en que el alma, agotada, finalmente comprende. No hay nadie a quien convencer. Y esta constatación es como un rayo que atraviesa la niebla. No duele, ilumina, porque el peso de intentar ser comprendido era el último eslabón de una antigua cadena. Y cuando se rompe, el sonido es silencio. Y el silencio es liberación. Alan Watts dijo que la vida se mueve entre dos movimientos sutiles, expansión y contracción. Explicarse es expandirse demasiado, es perderse en mil direcciones. Callar es retirarse al centro, donde todas las direcciones se encuentran. Y el centro, una vez encontrado, no necesita voz porque habla por sí mismo.
Imagina cuánta energía vital has dedicado a conversaciones que no llevaron a ninguna parte, horas defendiendo una verdad que no necesitaba defensa, tratando de traducir la esencia al lenguaje de quienes aún no han aprendido a escuchar. Cada explicación era un hilo de luz arrancado de su ser y arrojado a un pozo sin fondo. Y aún así, insististe, porque la mente cree que comprender al otro es el sello de su propia existencia. Pero el espíritu lo sabe, existir ya es el sello. Watts solía decir que los seres humanos viven en un estado de divina contradicción. Buscan comprender el misterio con las herramientas que el misterio mismo creó. Y quizá por eso explicarse es tan doloroso, porque es un intento de lo finito de traducir lo infinito. Y el infinito, cuando se limita a palabras, muere un poco con cada frase. Pero hay un punto en el que el juego cambia, cuando finalmente te das cuenta de que la gente no te escucha, no por malicia, sino porque se escuchan a sí mismos. No responden a lo que dices, sino a lo que sus mentes proyectan en tus palabras. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a luchar contra los reflejos, contra versiones de ti que no existen fuera de sus mentes. Ahí radica la gran paradoja de la comunicación. Cada uno habla su propio idioma, incluso utilizando las mismas palabras. Y cuando dos conciencias se encuentran, lo que se escucha no es el sonido de la verdad, sino el eco de las creencias. Watts dijo que cada persona vive en un universo separado, y el puente entre estos mundos no está hecho de palabras, sino de presencia. Y quizás por eso el silencio tiene tanto poder, porque el silencio es el único lenguaje universal. Pero no confundas el silencio con la rendición. El silencio de los sabios no es el silencio de los débiles. Es el silencio de quien sabe que hablar sería un desperdicio, porque algunas realidades no necesitan ser defendidas, solo hay que vivirlas. El río no discute con la piedra, él simplemente va y viene, y al final el río llega al mar mientras la piedra permanece donde siempre estuvo. Habrá personas que intentarán provocarte para que vuelvas a dar explicaciones. Lo pincharán, lo distorsionarán, lo acusarán de frialdad. Pero recuerda, así es como reacciona el inconsciente cuando se le quita el alimento para el drama. Cuando te quedas callado, les obligas a escuchar. Y escucharte a ti mismo es el primer paso hacia el despertar. Un paso que no todos están preparados para dar. Watts solía reírse de ello. Dijo que la mayoría de la gente no quiere despertar. Quieres soñar sueños agradables. Quieres que el mundo confirme tus historias. Y si intentas despertarlos te llamarán loco, arrogante, distante. Pero el loco, en el lenguaje de la conciencia, es solo aquel que ha visto el mundo sin las lentes del hábito. Y aquí surge una elección. Puedes seguir intentando ajustar el espejo de los demás para que refleje una imagen justa de ti mismo, o puedes dejar que el espejo se rompa y caminar entre los fragmentos sin miedo, porque cuando el reflejo está fragmentado, lo que aparece detrás de él es lo real, y lo real nunca necesitó traducción, pero se necesita coraje, valor para no responder cuando el ego es provocado, coraje para mantener la calma ante la distorsión, coraje para dejar que el malentendido muera de hambre. Porque el malentendido se alimenta de tu reacción. Cuanto más explicas, más crece. Cuanto más intentas corregirlo, más fuerte se vuelve. Pero cuando te quedas en silencio, se desmorona por falta de energía. Watts dijo que la fuerza del hombre sabio radica en saber cuándo no luchar. Y esta es quizás la más difícil de las artes, el arte de no intervenir. Permitir que la vida se resuelva sin la interferencia de la mente, porque la verdad, cuando se la deja sola, encuentra su propio camino. Hay un momento en tu viaje en el que te conviertes en testigo de tu propia transformación. Es como si un viejo patrón se estuviera rompiendo dentro de ti, silenciosamente, sin fanfarrias. Te das cuenta que el otro no puede darte lo que ya eres.
No puedes validarlo, porque su existencia no depende de un espejo. Y esta realización es el comienzo de la verdadera libertad. Y cuando llega la libertad, sucede algo curioso. La ira se convierte en compasión, porque ves claramente que todos, incluso aquellos que nunca te entendieron, solo están tratando de proteger sus ilusiones. Y los entiendes, porque tú también has estado allí. Él ya ha defendido sus propias ilusiones con uñas y dientes. Él ya creía que tenía razón. Y ahora mirando desde fuera del teatro te das cuenta. No había villanos ni héroes, solo conciencias jugando el juego de la separación. Watts dijo que el universo es una gran obra donde Dios pretende no ser Dios, solo para experimentar la emoción del reencuentro. Y tal vez esa sea la broma cósmica. Pasamos nuestras vidas tratando de explicarnos, cuando en realidad nadie nos escucha, porque todos están ocupados siendo Dios bajo diferentes apariencias. Pero cuando llega la risa, la carga desaparece. Te das cuenta de que no hay nada que demostrar, porque lo que eres no se puede decir, solo se puede vivir. Y la vida, cuando se vive así, se vuelve sencilla, ligera, silenciosamente grandiosa. Así que, respira, deja de perseguir la comprensión, simplemente siente el aire entrando y saliendo. Ese es el lenguaje del universo. La respiración es el sonido de la aceptación, y cuando respiras conscientemente, el mundo te entiende, incluso sin palabras. Watts terminó una de sus conferencias diciendo: deja de intentar explicar el océano, sé el océano. Y quizá esa sea la única explicación que todavía valga la pena dar. Llegamos al punto en que las palabras comienzan a disolverse, y el mismo acto de hablar se convierte en un eco lejano de lo que significa el silencio. Todo lo que había que decir ya se ha dicho. El resto está escuchando. Aquí es donde el viaje se cierra, y el ciclo de explicación se convierte en comprensión. Comenzaste este viaje tratando de entender por qué la gente no te entiende. Y ahora tal vez te des cuenta de que el verdadero entendimiento nunca fue entre tú y los demás, sino entre tú y tú mismo, entre la voz que explica y el silencio que observa. Alan Watts dijo que la conciencia despierta es como el océano que se da cuenta de que todas sus olas son él mismo. Cada pensamiento, cada palabra, cada intento de justificarse, es solo una onda en la misma agua infinita. Y cuando ves esto, el conflicto desaparece, porque el océano no explica sus olas, él les da la bienvenida. Durante toda nuestra vida nos han enseñado a creer que el significado está en las palabras, pero el significado, el verdadero significado, está en las pausas entre ellos. Es en el espacio donde termina el sonido y comienza la presencia. Este es el lugar al que se refería Watts cuando dijo: el significado de la vida es ser consciente de que no necesita significado. ¿Ves la ironía? Pasamos décadas intentando explicar lo inexplicable, cuando la belleza de la existencia reside precisamente en no necesitar una explicación. El árbol no discute su forma, el atardecer no se justifica, simplemente son, y el ser, ese acto simple, primitivo y absoluto, es la sabiduría misma. Cuando dejas de intentar explicarte, sucede algo extraordinario. La energía que antes se perdía en las defensas comienza a regresar, y lo que era ansiedad se convierte en serenidad. Lo que era tensión se convierte en música. Dejas de reaccionar a la vida y empiezas a bailar con ella. No como alguien que intenta controlar sus pasos, sino como alguien que se entrega al ritmo. Y el ritmo, en este estado, es el universo mismo respirando a través de ti. Watts solía decir que la vida es una danza, y el propósito de la danza no es llegar al final, sino disfrutar cada movimiento. Pero vivimos con prisa, tratando de llegar al punto donde finalmente seremos comprendidos, amados, aceptados, y al hacerlo, perdemos la danza. Pero ahora que estás cansado de dar explicaciones, hay un nuevo espacio,
Un espacio tranquilo y profundo donde simplemente puedes existir sin necesidad de demostrar nada. Y en ese espacio surge naturalmente el amor. No el amor que pide reciprocidad, sino el amor que es pura presencia. Empiezas a comprender que los demás no son tus enemigos, son espejos rotos que reflejan partes de ti. Están aprendiendo, igual que tú, a ver a través de las grietas. Y cuando ves esto, la ira se convierte en compasión, porque te das cuenta de que todos, absolutamente todos, están tratando de hacer lo mejor que pueden dentro del sueño en el que creen. Watts dijo que el despertar espiritual no es elevarse por encima del mundo, sino ver el mundo sin el velo de las interpretaciones. Y quizás ese sea el verdadero fin del esfuerzo. Ver, solo mira, sin intentar cambiar, corregir, justificar o conquistar. Vea lo real tal como es, y lo real calla. Piensa en las personas que más te han lastimado al no comprenderte. Ahora, míralos con nuevos ojos. Vean cómo ellos también quedaron atrapados dentro de sus ilusiones, defendiendo creencias que eran para ellos una cuestión de supervivencia. No podían entenderlo, porque comprender significaría desmoronarse, y nadie se desmorona antes de tiempo. Pero un día, quizás en otra vida, quizás en otro tiempo, lo verán. Y cuando lo vean lo entenderán sin que tengas que decir ni una sola palabra. Por eso la verdadera comunicación no es de mente a mente. Está destinado a ser así. Y el ser no necesita lenguaje. Cuando permaneces en silencio, la vibración de tu presencia habla. Y el que tenga oídos interiores, oirá. Alan Watts llamó a esto la sabiduría de no hacer. La sabiduría que actúa sin esfuerzo, que transforma sin intentarlo, que enseña sin predicar. Y eso es lo que queda cuando muere la necesidad de explicación. Una sabiduría que fluye, es suave, invisible, pero transforma todo lo que toca, porque el silencio, cuando es verdadero, es contagioso. Él no impone, él invita. Hay una paz que llega lentamente, como la marea que sube sin prisa. Llega cuando aceptas que no hay nada más que decir. Llega cuando el corazón finalmente entiende lo que la mente nunca pudo comprender, que la verdad no está en las palabras, sino en la quietud entre ellas. Y tal vez eso es lo que has estado buscando todo este tiempo. No ser comprendido, sino ser libre. Libre de la obligación de traducir lo inefable. Libre de la exigencia de encajar en la mente de otras personas, libre de la necesidad de demostrar que eres digno de existir. Eres, y eso es todo. Watts dijo, lo que estás buscando está donde estás mirando, pero estás mirando en la dirección equivocada. Ahora miras en silencio, y el silencio corrige la mirada. Él no te dice qué ver, solo limpia el espejo. Y en el espejo limpio, te das cuenta, nunca hubo otro. Siempre fuiste tú y la totalidad reflejándose mutuamente infinitamente. La vida, en este punto, deja de ser un problema a resolver y se convierte en un misterio a celebrar. Y todo intento de explicación se disuelve como el humo ante el sol. Te das cuenta que no tienes que comprender para amar. No hace falta explicarlo para hacerlo. No necesitas ser escuchado para existir. El silencio se convierte en tu oración, la presencia, su lenguaje, y la paz, su morada. Ahora, cuando alguien te acusa, te distorsiona o te provoca, sonríes. No porque se crea superior, sino porque entiende el juego. Saben que solo están soñando y que un día despertarán. Y tú, que ya has despertado, ya no necesitas reaccionar. Puedes simplemente observar con ternura, con ligereza, con ese humor cósmico que tanto enseñó Alan Watts. Dijo que el universo es un drama divino en el que todos olvidan el guión solo para poder improvisar. Y tal vez esa sea la belleza de todo. No saber, no controlar. No hay necesidad de entenderlo. Simplemente participa en la gran improvisación de la existencia, con el corazón abierto y la mente silenciosa. Y así,
La explicación se convierte en aceptación, confusión, en compasión, soledad, en comunión, porque finalmente entendiste el secreto. La comprensión que buscabas en el otro siempre te estaba esperando dentro de tu propio silencio. Así que antes de que termine este vídeo, tómate un momento, cierra los ojos, respira profundamente, siente cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. Eso es todo lo que necesitas saber. Eso es lo que eres, el espacio en el que todo sucede, el observador silencioso del movimiento de la vida misma. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, quizá te des cuenta de que el mundo no ha cambiado, pero tu mirada sí, y es la mirada la que crea el mundo. Recordar, no estás aquí para explicarte, estás aquí para existir, y existir es el verbo más sagrado que hay. Si este contenido te conmovió, deja tu like, comenta qué te pareció, y suscríbete al canal para continuar este viaje de silencio, conciencia y libertad. Porque al final el silencio no es lo opuesto a la comunicación. El silencio es su forma más pura, y es en él donde reside toda verdad.